Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. Como saben o no, les cuento que nos convocamos hoy para este acto de lanzamiento de la Diplomatura en Gestión de Proyectos Turísticos y Culturales, que es una iniciativa en la que venimos trabajando hace tiempo desde dos ministerios nacionales, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación, y desde nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, desde la Secretaría de Cultura y desde las carreras de Guía y Licenciatura en Turismo y desde la carrera de Gestión Cultural. Además de saludarlos y saludarlas, hoy vamos a tener una charla magistral que invita a abrir este espacio de formación que comenzamos las clases la semana pasada en una propuesta que es federal a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que como política pública intenta abrir un espacio de formación para que los trabajadores y las trabajadoras del turismo y la cultura de la Administración Pública Nacional tengan la posibilidad de seguir formándose y de seguir debatiendo desde estos dos ámbitos que hoy casualmente, 27 de octubre, volvemos a ponderar como una política pública y sobre todo como un derecho. Así que, además de saludarlos, yo quiero presentar a algunas personas que hoy nos están acompañando. Los voy a tener que leer porque son muchos. El secretario de Cultura de nuestra universidad, el señor Rodolfo Amagui, la vicedecana del Departamento de Ambiente y Turismo, Leticia Esteves, el director de las carreras de Turismo, Pablo Reales, la vicedecana del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, Liliana Conles, la directora de la carrera de Gestión Cultural, Úrsula Rucker, la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, a través de su presidenta Marina Marín y Eli, que ahí la estoy viendo. Nos acompaña también nuestro profesor consulto, el señor Jorge Gittelman, un honor. Todo el equipo de docentes de la Diplomatura, Eliana Domogni, Pablo Baneví, Rocío Villalba, Marina Peiró, Pablo Reales, Carlos Icaza, Liliana Conles, Leandro Torres, María Descole, Daniel Ríos, Úrsula Rucker, Patricia Guayo, María Inés Guaita y Erika Schenkel. Nuestras tutoras, que además son prontas a graduarse de la carrera de Guía Universitario en Turismo, Antonella Maradona y Diana Puita. Nuestra parte administrativa, Jessica Pavese, y nuestra diseñadora pedagógica correspondiente al área de educación virtual de la universidad, Adriana Álvarez. Les quiero dar la bienvenida, especial bienvenida a las autoridades que van a estar acompañándonos hoy, el señor vicerrector y decano del Departamento de Ambiente y Turismo, Ricardo Serra. Los invitamos también a subir al escenario. Inés Albergucci también nos acompaña, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Gracias, Inés, bienvenida. Y Sabrina Cassini, que es coordinadora de la Dirección Nacional de Formación Cultural, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Bienvenida también, Sabrina. Cuando quiera, Ricardo, todo suyo, el micrófono. Y le damos la bienvenida a la gente del Ministerio de Cultura de la Nación y del Ministerio de Turismo y Deporte. Para nosotros es un honor compartir el trabajo, este acto y fundamentalmente todo el trabajo que desarrollaron durante este tiempo y que ha comenzado la semana pasada. El saludo del señor rector, que tuvo que viajar por una reunión de la Red de Cuidado de la Casa Común en Quito, así que ayer tuvo que viajar a Ecuador, así que hasta el sábado no lo tenemos. Me ha tocado a mí como vicerrector y como decano de Ambiente y Turismo de darles la bienvenida. A nosotros como Universidad del Bicentenario nos encanta realizar trabajos con colegas, ministerios, organismos, dependencias o provincias, porque es donde mejor podemos demostrar lo que somos y lo que realmente pensamos. En este camino que tenemos que realizar y que caminamos por la Universidad de Avellaneda, una parte de la UNDAD ha colaborado con los ministerios y ha formado esta diplomatura, fundamentalmente nuestro secretario de Cultura y de Proyectos Audiovisuales, el amigo Rodolfo Amagui, y después dos departamentos,
el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, y el nuestro que es de Ambiente y Turismo. ¿En qué andan los docentes, los estudiantes de esos departamentos? Y bueno, están trabajando en varias cosas. Hay un congreso internacional de gestión cultural que comienza la semana que viene. Hay proyectos de extensión y de investigación que tienen mucha vinculación con el territorio. Hay convenios con Trenes Argentinos porque se les ocurrió que van a hacer guías de turismo en la línea Roca para acercarse a la sociedad y mostrar lo mucho que tiene el territorio bonaerense. Hay convenio con la Asociación Hotelera de Turismo para ver si podemos encauzar muchos de los graduados de nuestras carreras en ese tema. Hubo participación en la Feria Internacional de Turismo. Hubo todo un trabajo que realizó gente de vinculación turística con Acumar para hacer todo un trabajo alrededor de lo que eran los promotores turísticos alrededor del transbordador del Riachuelo, que empezó en la pandemia y terminó hace poco. Hay trabajo también respecto a los objetivos de desarrollo sustentable. Hay reuniones denominadas del grupo de perfiles por el tema de dónde podemos incluir a nuestros graduados. Es siempre un tema que nos da vuelta en que si después de la pandemia y de todas las crisis nuestros graduados están en condiciones de incorporarse al mercado laboral. Todo eso lo realizamos permanentemente y fundamentalmente porque somos una unidad para nosotros, una universidad del Bicentenario. Para nosotros el tema de que los saberes de la universidad lleguen a toda la población y que tengan un ida y vuelta es fundamental, pura y exclusivamente porque decimos, es un derecho humano universal, inclusive la educación superior. Esto no es gratuito, es no arancelado. Quiere decir que alguien pone la plata para hacer esto y es toda la sociedad. Y si toda la sociedad está en todo el país, las universidades tienen que llegar a todos los argentinos. Eso contrarresta un poco para los que decían por qué tantas universidades. Pero como somos un país bastante grande, tenemos que cubrirlo de la forma que podemos, presencial o virtualmente. En este caso, nosotros estamos muy agradecidos a los ministerios nacionales, sea el de Turismo y Deporte o el de Cultura, pura y exclusivamente porque para nosotros las políticas públicas tienen que llegar cada vez a mayor cantidad de argentinos. Y yo que estuve en la conexión de las clases iniciales de esto, me he dado cuenta que cubrimos toda la región. En cualquier momento se anota alguien de la Antártida y ya estamos hechos. Está claro, razón por la cual entonces para nosotros eso es fundamental y cumple con todo lo que tiene que ser nuestros deseos. Y bueno, entonces sé que han hecho un gran trabajo. En esto yo, amén de agradecer eternamente y que demuestra que cuando aunamos criterios y aunamos esfuerzos, la cosa se hace más simple. Si en muchas cosas haríamos ese trabajo, es muy probable que la sociedad está un poquito mejor que lo que está ahora. Y en eso tenemos que apuntar. Fundamentalmente, los jóvenes tienen que apuntar a eso, porque eso es lo que se trata, de lograr la felicidad de la sociedad, o por lo menos que esté mejor, ¿no? En ese sentido, yo también tengo que agradecer a los propios. Rodolfo Magui, tengo que agradecer a los dos departamentos que nombré, tengo que agradecer al cuerpo docente que los nombraron a todos, pero fundamentalmente Mariana y Daniela, que son los coordinadores de un equipo docente de lujo. Los conozco, varios de ellos me pican la cabeza a mí todos los días, así que ya estoy acostumbrado. Y fundamentalmente también hay que agradecer a los estudiantes inscritos, a ustedes que nos vienen a escuchar y a los de todo el país, porque pura y exclusivamente son los beneficiarios de una diplomatura de lujo, en los cuales 2 ministerios nacionales y una universidad pública planificó, organizó y va a ejecutar una diplomatura, lo cual es realmente
un premio que tienen todos los que se inscribieron. Sabemos que vamos a seguir trabajando en el futuro en conjunto y lógicamente cada vez vamos a seguir cumpliendo esto de las políticas públicas para todos. Así que mientras nosotros estemos acá vamos a seguir remando en ese tema. Así que gracias por todo y bueno, sean bienvenidos a la UNDAD. ¿Okay? Y perdón, le doy la bienvenida especial a nuestro profesor consulto, el profesor Wittelmann, desde el Consejo Superior. Es un poquito de justicia que hemos querido colocar con la persona del profesor consulto, que hace ya 12 años que está aguantando los profesores y estudiantes de turismo. Así que más que merecido. Y también a los docentes que hoy, con Mariana Sosa, Capanegra y Zanini, van a dar la clase magistral inaugural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola a todas, a todos. Yo estoy hoy acá en representación del Ministerio de Cultura de la Nación, de la Secretaría de Gestión Cultural. Les mando saludos de parte del secretario Federico Prieto y del director de Formación Cultural, Juan Manuel Aranovich. Yo soy parte de la Dirección de Formación Cultural, junto con un grupo muy grande de compañeras y de compañeros. Trabajamos día a día para la conformación de programas. Puntualmente desde este programa, desde donde nos asociamos, que es el programa de gestión cultural pública, estamos muy contentas. Hoy acá vine con algunas compañeras de la DIRE de haber podido llevar a cabo esta diplomatura en asociación con el Ministerio acá de Turismo y con la UNDAD. Para nosotros son desafíos que comenzamos con el programa, de poder asociarnos con compañeros, con compañeras de la gestión pública. El programa de gestión cultural pública justamente lo que hace es alcanzar a colegas, capacitaciones, espacios de encuentro, de experiencia, para seguir capacitándonos y formando. Así que bueno, esto es un gran desafío para nosotros como la dirección y para el Ministerio, de poder empezar a articular mancomunadamente. Les cuento que se anotaron para esta diplomatura en gestión pública de proyectos turísticos y culturales más de 1.500 personas. Ustedes, quienes han quedado, son 194, con una representatividad federal. Siempre apuntamos a eso desde los programas, a que haya cupo para pueblos originarios, cupo para diversidades, que haya representatividad de todas las regiones. Así que bueno, eso les cuento, que hoy ustedes tienen la posibilidad de estar acá, de encontrarse presencialmente, pero que hay también muchas personas a través de la virtualidad y espacios donde podemos aprovechar para compartir y conocernos un poco más. Así que bueno, no mucho más, agradecerles, muchas gracias, y esperemos que esto sea también un inicio también de futuras diplomaturas, ¿no? O futuras asociatividades diferentes, y como decías también vos, a futuro también como poder gestionar y crearnos puestos de trabajo, ¿no? Que tanto me parece que hace falta, justamente lo rico que es a partir de poder cruzarnos y compartir experiencias diversas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, también con mucha alegría por llegar a esta instancia, que hay que decir también que las primeras conversaciones fueron en febrero o marzo. Así que esto también da cuenta de justamente todo el trabajo previo, cuando hay voluntad de trabajo, capacidad de trabajo, compromiso, y aún así, bueno, todas estas instancias llevan sus tiempos, su proceso, así que imagínense la alegría que tenemos
desde ya que por los números que ustedes recién escucharon, esto se advierte como una necesidad y como una excelente oportunidad de formación para numerosas personas que a lo largo y ancho del país tienen algún tipo de vinculación o compromiso con la actividad cultural o la actividad turística. El título de la diplomatura es un título que también fue bastante pensado, con bastante ida y vuelta, justamente porque lo que tratábamos era de anudar objetivos, requerimientos, tanto, uno diría, desde el ámbito público, desde el Ministerio de Turismo y Deportes en particular, pero también del Ministerio de Cultura, de organismos provinciales, de organismos locales, y también, por supuesto, también los objetivos formativos, los objetivos que tiene, en este caso, la Universidad de Avellaneda. Es muy importante esta articulación porque toda propuesta formativa que pueda hacerse en alianza entre diferentes actores y que, por supuesto, esté en cabeza en este caso, de la Universidad de Avellaneda, pero digo, cualquier universidad, es un paso muy importante porque quienes realicen esta diplomatura van a tener su certificación, van a estar formados por docentes de la casa y al mismo tiempo, y es también el desafío de esta formación, siempre decimos que sea una formación situada, que sea una formación en la que el territorio no sea solamente un elemento de diagnóstico contextual, sino sea el ámbito que funde y que recree un nuevo conocimiento y una nueva práctica. Y por eso también la importancia de una diplomatura que se pueda denominar como de gestión cultural y de gestión turística. La idea de poder establecer una metodología de acción, la idea de poder discutir encuadres conceptuales, marcos teóricos, territorializarlos, pero también que eso permita una nueva práctica turística, una nueva práctica cultural. Por supuesto, a estos privilegiados 200 cursantes, a nosotros nos queda desde ya la obligación y el desafío de poder redoblar la apuesta, porque si la demanda que hemos tenido es tan alta, creo que esto es un mensaje claro para quienes hoy tenemos circunstancialmente la responsabilidad de impulsar políticas vinculadas a turismo, a estas 200 personas, a ustedes que están acá presentes también, dejarles desde ya el saludo de nuestro ministro, de Matías Lames. Siempre a mí me gusta contar un poco que esto que estamos haciendo es parte de algo un poquito más grande, algo un poco mayor, que tiene que ver con el enfoque que tenemos para trabajar en las políticas turísticas. Nosotros decimos y sostenemos que para sostener una actividad turística a mediano y largo plazo tiene que tener una estrategia, una política de formación. Esta política de formación tiene que construirse con el ámbito académico, con el sector formativo, también con el sector privado. Es muy importante ese vínculo, ese diálogo permanente entre el ámbito formativo, el sector privado, por supuesto también el sector público, no solamente nuestro ministerio, sino otros ministerios y otros niveles jurisdiccionales, sean provinciales o sean locales. Esta diplomatura forma parte también de otro conjunto de propuestas que trabajamos con diferentes universidades del país, también tratando de tener esa representación federal, y no solo propuestas vinculadas a universidades, sino también otro tipo de propuestas, el desarrollo de nuestro campus virtual, que quizás muchos o algunos de ustedes tengan la oportunidad de conocer, otras propuestas de formación más vinculadas a la inserción en el mundo del trabajo, y lo que vamos desarrollando y lo que va quedando como reflexión de esta política es justamente la imperiosa necesidad de buscar estas alianzas y estos acuerdos que, aunque a veces llevan sus tiempos y sus procesos, son los que entendemos perduran. Para nosotros la actividad turística en particular es una actividad que siempre decimos en términos económicos es muy significativa
por los puestos de trabajo que genera, por la importancia que tienen numerosas economías regionales, pero en este sentido también decimos y pensamos en una actividad que es una actividad económica, pero que se hace cargo de la sociedad que construye. Entonces, esta actividad también tiene que poder dar respuestas en la mejora de las condiciones de vida, en la recuperación de las identidades locales, de las tradiciones culturales, etc. Y por supuesto, y vaya si para nosotros no es un objetivo primordial, entendemos al turismo como un derecho y propiciamos esa idea de la democratización del bienestar, esa idea en la que todos y todas, independientemente de las condiciones de ingreso, independientemente de las condiciones físicas, de género, etcétera, tengan la posibilidad de acceder al bienestar, al descanso, a la recreación, al acceso a bienes culturales, en este caso, por supuesto, también. Y para eso tenemos que no solo formarnos, investigar, estudiar y, por supuesto, también proponer proyectos, metodologías, líneas de acción que hagan realidad esos principios que sostenemos. Así que muy contenta de poder ser parte de esta iniciativa. Creo que la diplomatura es una invitación a todo eso. Espero que esto también redunde, por supuesto, en mejoras en el accionar, en crecimientos personales y, por supuesto, también colectivos de cada una de las personas que la van a cursar. Un agradecimiento, sin lugar a dudas, a Rodolfo, a Mariana, a todo el equipo que no las conozco a todas, pero sé que están y sé de todo el esfuerzo que esto implica para sostener esa diplomatura, y especialmente agradecerte, Alejandro, también por la presencia en esta clase magistral, a Eliana y a Mariana, indudablemente, y les deseo a quienes van a cursar el mejor de los éxitos, y a todos ustedes muchísimas gracias. Les agradecemos a los tres el acompañamiento de hoy, pero también el acompañamiento durante todo el desarrollo, que como bien contaban Inés y Sabrina, tuvimos un número muy alto de inscriptos, de gente interesada, 1.800 personas estuvieron interesadas, y el cupo para esta primera edición fue de 194 personas. Y acá hay muchos y muchas estudiantes nuestros que se están formando en turismo. Les queremos contar que esta edición de la diplomatura especialmente se hizo para que justamente trabajadores y trabajadoras del turismo y la cultura, que hace mucho tiempo vienen trabajando en la Administración Nacional, puedan tener una formación, espacios de discusión para seguir pensando en construir propuestas y programas que justamente mejoren las condiciones de vida de las personas y que trabajen por la dignidad de los territorios, como decimos siempre. Así que seguramente, como bien mencionaban, habrá otras ediciones en las que todos y todas se van a poder seguir anotando. Particularmente quiero invitar en esta charla magistral a nuestros tres invitados que van a venir a contarnos un poco de los conflictos, los líos, las relaciones amorosas, como decíamos la semana pasada en la clase de presentación, que se gestan entre estos dos ámbitos, el turismo y la cultura, y que hoy más que nunca creemos que tenemos que empezar a discutir, a reflexionar, sobre todo en un contexto donde es urgente salir a resolver problemáticas y necesidades de nuestra Latinoamérica profunda, y como mencionaba Inés hace un ratito, pensando en un modelo de turístico que tenga el foco puesto en la inclusión social. Bueno, la base para ese desarrollo turístico sabemos que está en la formación y en la capacitación de las personas, así que ese es nuestro gran objetivo, y para nosotros desde la universidad es un enorme orgullo, un enorme desafío en el que venimos trabajando hace tiempo, y los queremos escuchar a ellos tres, ¿no? Así que los voy a pedir que pasen al escenario a esta charla magistral que se llama La cultura y el turismo como campos propicios para la producción de estrategias simbólicas que recuperen lo público y lo común. Para eso les damos la bienvenida a Eliana Zanini, que es jefa de gabinete de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Eliana es gestora cultural, es curadora y posee una especialización en museos y en patrimonio orientado al turismo cultural. Bienvenida, Eliana. Gracias por acompañarnos.
Es un honor también recibir nuevamente al licenciado Alejandro Capanegra, que es licenciado en Sociología, es profesor investigador en la Universidad Nacional de Lanús y trabaja hace muchísimos años en el ámbito del turismo, siempre desde una perspectiva histórica, y todos nuestros estudiantes lo conocen porque lo leemos muchísimo en las aulas, así que hoy lo vamos a estar escuchando también. Bienvenido, Alejandro, gracias. Y por último, quiero presentar a nuestra profe de nuestra casa de estudios, Mariana Sosa, que es docente e investigadora de las carreras de turismo, es miembro del EITET, es coordinadora del área de vinculación turística y actualmente dirige la diplomatura que estamos presentando hoy. Gracias, María, como siempre. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Por qué me hacen esto? Te dije que no quería. Bueno, qué vergüenza. Qué vergüenza por mí, porque por la timidez, pero un enorme orgullo estar aquí presentando esta diplomatura que, como decía Inés, nos llevó varios meses pensar, cranear, y a partir de varias complicidades con los ministerios, con compañeros y compañeras acá en la universidad, bueno, salió este plan de estudios, esta propuesta que intenta poner en cuestión y poner sobre la mesa la discusión de estas relaciones de las que hablaba Dani entre el turismo, la cultura, el patrimonio, la identidad, es decir, todos aquellos conceptos y nociones de los que nos encanta hablar, pero de los que a veces sabemos muy poco, ¿no? Se dice mucho sobre la cultura, se dice mucho sobre el desarrollo, el crecimiento, mucho sobre el turismo, pero a veces se sabe poco sobre sus efectos, sobre sus consecuencias y sobre todo sobre esa trama de constelaciones y de relaciones que entre todos estos términos que nombré se producen, ¿no? Es decir, que las relaciones ya se dan en los territorios, como decía Inés también, ¿no? Los territorios tienen sus políticas, sus acciones, la gente trabaja por la cultura, por el turismo. Me lo bajo un poco, que estoy gritando, ¿no? Bien. Decía que ya en los territorios, y a veces, sin saber que lo estamos haciendo, hacemos acciones culturales, turísticas, artísticas, solo que a veces no le ponemos esos nombres. Entonces también la formación, como la que estamos planteando a nivel federal, que llegue a cada rinconcito, tiene que ver con eso, con detectar acciones éticas, sobre todo, ¿no? Que el horizonte para quienes trabajamos con la cultura y el turismo tenga ese horizonte posible, la acción ética. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hagamos transforme la vida de las personas, claramente para mejorarla, ¿no? Y bueno, para quienes trabajamos en el turismo y a veces también en la cultura, suele suceder que las consecuencias en este contexto del capitalismo contemporáneo, de esta fase tan tremenda del capital, de la que se va a encargar Alejandro Capanegra de hablar en un ratito, a él le dejamos la parte más fácil. Y bueno, al estar en ese contexto, a veces las acciones no resultan tan éticas y lo que provocan es una profunda desigualdad, acentúan en eso, ¿no? En que haya muchos pocos beneficiarios de hermosos lugares con paisajes bellísimos que puedan ser usuarios del turismo, de los servicios, y otros muchos que no accedan. Y en un país, además, que tiene historia del turismo como una conquista social, lo que decía Inés también, ¿no? ¿Cómo puede ser que en algunos momentos de la historia contemporánea de este país, ese modelo de acceso al derecho al disfrute, al bienestar, a las vacaciones, se olvide, ¿no? Y pensemos en un modelo de extranjerización, de salir del país, quienes puedan hacerlo y quienes puedan pagar por eso, a conocer y acceder y a disfrutar de bienes culturales o a producir bienes culturales. Entonces,
Bueno, ¿qué sucede con eso? En un país que tiene historia de conquista social de este derecho y también el derecho a la cultura. Y bueno, sucede algo de lo que también se va a ocupar Alejandro, anda anotando todo lo que te dejo, porque, es que claro, ni el turismo ni la cultura suceden en el vacío, están inscriptos en el contexto y en el tiempo histórico en el que están sucediendo. Entonces, dos cosas, no podemos hablar ni del turismo ni de la cultura sin pensar en su contexto, sin situarlo en un tiempo histórico que lo define, que lo, digamos que acentúa que el turismo, la cultura, lleven adelante un modelo determinado u otro. Es decir, que tiene que ver con el modelo de pensamiento y el proyecto de país que exista en ese momento. Esto es indiscutible, me animo a decir que es indiscutible. Y como diría mi amigo Jorge Gittelman, ¿es ideológico? Sí, es ideológico, porque toda gestión y toda acción por la cultura y el turismo es ideológica y tiene detrás una intencionalidad, a veces no tan detrás, a veces es bastante explícita. Entonces lo que vamos a intentar con esta charla, a la que hemos llamado así, ¿no? La cultura y el turismo como campos propicios para la producción de estrategias simbólicas, es decir, que podamos pensar desde estas dos áreas y dimensiones de la vida cotidiana de las personas, estrategias para recuperar lo público y lo común. Por eso es que también podemos accionar en esto, en mejorar la vida de las personas recuperando lo común, aquello que hacemos entre todos, aquello que identifica los territorios, porque es en lo que las personas que viven en un lugar, es aquello con lo que se identifican, aquello que los representa, las acciones comunitarias, las acciones éticas, como decía antes, que suceden en los barrios, en las barriadas, en los territorios más recónditos, en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde nosotros habitamos, que todo eso pueda servir para estar también en la agenda pública del turismo y de la cultura. Nosotros, desde acá, desde el conurbano, por eso es interesante que esta universidad, desde esta universidad podamos armar la capacitación y los contenidos. Desde hace un tiempo que empezamos a narrarnos a nosotros mismos, ¿no? Acá hay un montón de estudiantes con quienes vamos y paseamos por el conurbano y contamos cosas de este conurbano. ¿Por qué? Porque somos el conurbano, somos la periferia. Entonces también es potente, es necesario y es urgente que desde las periferias, desde donde estamos situados, América del Sur, Gran Buenos Aires, ¿no? Podamos contar quiénes somos. ¿Qué tendrá que ver esto con la cultura y el turismo? Bueno, todo que ver, ¿no? Porque esa representación simbólica de quiénes somos y material también de atributos, de valores, en eso está la cultura, en eso se desarrolla la cultura, cuando decimos quiénes somos, qué valores nos representan, qué sentidos y significados nos representan. ¿Qué tiene que ver con esto con el turismo? Bueno, que el turismo gestiona la cultura, ¿no? La cultura como recurso turístico. Y a veces hace desastres y a veces tiene grandes aciertos. Entonces, desde acá, desde la periferia, trabajar con el turismo para narrarnos, para contar que en los conurbanos está la identidad nacional también, heterogénea, compleja, empobrecida, pero con un montón de cosas para contar. Es ahí donde nosotros encontramos el hilo conductor entre una actividad y otra y decimos tenemos un montón para decir y para trabajar y para poner en cuestión sobre estas dos dimensiones de la vida que se atraviesan constantemente en nuestro andar cotidiano. Quiero citar a Víctor Vich, como me enseñaron mis profesores de gestión cultural, se pone contentos acá Víctor Vich dice, y se lo robamos, pero se lo robamos citándolo, así que está todo bien, dice, hay que desculturizar la cultura, es decir, hay que sacarla de su campo autónomo y entender que la cultura forma parte de la vida de las personas. Y únicamente así la vamos a poder gestionar con calidad, con seriedad y con ética.
Y nosotros decimos, hay que desturistar el turismo y empezar a entender que el turismo también forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, aún cuando no seamos turistas, aún cuando no produzcamos un bien turístico. Pero igual afecta, porque si en un territorio cercano sucede un acontecimiento turístico, quiere decir que ahí hay valores y ese territorio vale más que otro, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con el mío? Y mi persona, mi autoestima barrial, territorial y propia se construye en relación a eso. Es decir, que el turismo construye sentido todo el tiempo. La cultura, ni hablar, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar todo eso sin profundizar los males de este tiempo? Ya para eso vivimos en esta fase casi apocalíptica del capitalismo, que ya bastante mal nos va. Entonces, en dos actividades que cuando se mercantilizan, cuando se ponen como bienes de consumo, cuando la cultura pasa a ser un instrumento para casi que armar una góndola de un supermercado, decíamos el otro día en clase, para poner productos culturales y que entonces vos elijas el que más te gusta. Cuando el turismo apoya eso, llevando gente a ver qué te gusta, elegí qué parte de la cultura querés ver, qué parte del folclore, y todo eso se espectaculariza de tal manera que deja de ser identitario y ético. Bueno, para que eso no suceda o suceda un poco menos, tenemos que poder poner en discusión todos esos conceptos. Esto lo venimos diciendo en las aulas, lo decimos en las calles, hasta en los trenes lo decimos, ¿o no? Bueno, somos casi como, ¿cómo sería? Como unos evangelizadores del turismo. La gente cuando subimos a los trenes no entiende nada, les quiero contar. Pero bueno, decimos esto, principalmente decimos, bienvenidos, el turismo es un derecho. Así que están todos y todas invitados a disfrutar de ese derecho. ¿Por qué? Porque trabaja con el patrimonio, que es de todos y todas, porque es aquello que nos identifica, que pone en relevancia valores que tienen que ver con quienes decimos que somos. ¿Se escucha o no? Me la apagaste, Nico. Ahora se escucha en Quilmes, más o menos. Bueno, la gestión del patrimonio cultural como recurso turístico dijimos que es compleja. Acá lo veo, ¿no? Es compleja porque hay que empezar a determinar ahí qué es patrimonio, qué no, si el patrimonio es una construcción social, ¿no, Eli? O algunos objetos culturales, personas, lugares, ya sea patrimonio inmaterial o material, nacen con esa condición de patrimonio, ¿no? Como algo ontológico. Vos naciste patrimonio. Lo mismo que naciste lugar turístico, no. ¿Tenés vocación de patrimonio o vocación turística? Bueno, ahí está un poco el hueso de todo esto que queremos conversar hoy y la urgencia de ponerlo en discusión. Y para eso, qué mejor que tenerla a Eliana acá con nosotros. Miren qué casualidad. Todo esto está armado, no hay ninguna casualidad. Bueno, te paso el micrófono. Me puso mucha presión, así que voy a tratar de estar a la altura. Bueno, gracias Marisa por las palabras y bueno, gracias a la UNDAV y a todos y a todas por estar acá. Hablaba Dani de relaciones amorosas entre el turismo y la cultura. También este Ministerio de Cultura tiene relaciones amorosas con la UNDAV porque hemos estado hace 2 meses inaugurando un mural en la otra sede, un mural que hace referencia a la patria grande, con muralistas que vinieron de distintos puntos de la Latinoamérica a pensar hasta las Malvinas con otros colores, saliendo del gris, del azul profundo, sino de pensarlas más alegres, de sumarse a la gran gesta y a la gran tarea que tenemos las y los argentinos como eslogan de gobierno de este año, que las Malvinas son argentinas. Y bueno, y también pensar, ¿no?, esta relación amorosa que hay entre turismo y cultura, porque son 2 ministerios que trabajan en distintas políticas públicas codo a codo,
donde nos tocan un montón de sectores compartidos, donde se piensan de ambos lados las fiestas populares de nuestro país, por ejemplo, se piensan también las perspectivas de género en esas fiestas populares, el cupo en los escenarios y bueno, tantas otras cosas. Así que, bueno, bienvenido y enhorabuena que siempre haya esas relaciones amorosas y seguiremos construyéndolas. Y también hablando de eso, importante contextualizar lo que decía Marisa. Mariana, perdón. Bueno, Marisa, ahora quedó Marisa. En este momento tan importante, ¿no? Cuando tenemos una gran política pública como el previaje, que genera grandes movimientos y genera acceso a las y los argentinos para que visiten nuestro país. Pero también tengo que decirlo porque lo compartíamos detrás de escena, nuestro Senado acaba de firmar y acaba de declarar los 50 años a las asociaciones específicas de la cultura. Es un orgullo decir que nuestro país financió la cultura por 50 años más y eso hace que nosotros podamos trabajar y pensar la cultura y el turismo con infinidad de proyectos, desde lo audiovisual, desde el teatro, desde el Fondo Nacional de las Artes, desde las bibliotecas populares, cuántos proyectos pueden surgir desde esta gran gesta, así que bueno, es un día muy importante para la cultura de nuestro país y vale también la pena decirlo en la introducción. Obviamente decir también el saludo de nuestro ministro y de Federico Prieto, nuestro secretario, que no pudieron estar acá porque estaban atentos al momento en el Senado, pero bueno, que nos mandan sus saludos. Pasar los parroquiales también, de que vamos a estar nuevamente en la UNDAD dentro de poquitos días nomás en el Congreso de Gestión Cultural, que también la Secretaría de Gestión Cultural obviamente auspicia y apoya. Así que bueno, vamos a estar pensando el futuro de la cultura en distintas áreas, también desde el turismo, así que es un honor y bueno, seguramente están todos invitados a poder ir al Centro Cultural Kirchner y también poder venir acá para seguir debatiendo. Si me permiten, el señor profesor me genera mucho pudor tener que hablar frente a semejante figura. No. Ella me puso presión, yo le comparto la presión que ella me puso. Pero decir que bueno, lo mío es muy humilde, no es académico, yo soy entrerriana, tuve la suerte del honor de ser coordinadora de cultura de mi pueblo, entonces ser con Federico dos entrerrianos dependiendo del agua, en el medio del cemento, si bien hemos transitado vida universitaria en Buenos Aires, es un desafío también para el ministerio, ¿no? Porque con Fede tenemos esa mirada de la cultura, de la política pública cultural, sobre todo de que no hay que venir a imponerla al territorio, sino que realmente hay que escuchar, hay que dialogar mirándonos a los ojos y trabajar lo que ya está sucediendo en el territorio. Y no podemos pensar el turismo y la cultura sin esa mirada, sin lo que está pasando situadamente en esos espacios. Quienes transitan las aulas de las distintas unidades académicas de este país, si tocan la palabra cultura, ¿cuántas definiciones han leído en su vida de la palabra cultura? ¿Cuántas definiciones hemos leído del patrimonio? Y sobre todo no definiciones, sino clasificaciones, porque está el patrimonio inmaterial, el patrimonio material, algunos le dicen tangible, intangible, hablamos de patrimonio natural, entonces bueno, ¿cómo pensamos una cosa sin la otra? ¿Cómo empezamos a generar, sobre todo la obligatoriedad de no pensarlo en términos de lo estructural? Porque quizás la academia, uno dice patrimonio, se imagina, cierren los ojos, se imaginan un edificio a cuidar, se imaginan unas ruinas arqueológicas, se imaginan un museo nacional, un monumento histórico, pensamos en la Comisión Nacional de Monumentos, pensamos en la política pública o la gestión del patrimonio como lo que hay que conservar, lo que hay que restaurar, y cuánto hay por conservar en nuestro país y cuánto hay por restaurar y cuánto hay sobre todo por rescatar y poner en valor. Y sin embargo tenemos que empezar a pensar, y formo parte de una generación de colegas que piensa el patrimonio un poco deconstruido, ¿no? De cara a los tiempos que vienen de la deconstrucción, de pensar el patrimonio también como lo simbólico, de pensarlo y trabajarlo de otro lugar. Contarles también que la experiencia de tener un ministerio tan federal, que tiene un programa que se llama Cultura Federal, que mes a mes viajamos a una provincia y tenemos estos diálogos con administradores de la cultura pública. El otro día puntualmente estábamos en Catamarca. Normalmente en esos círculos que tenemos, a veces se piensa, ¿no? Esta cosa, y lo digo como provinciana, que Dios está en todos lados, se atiende en Buenos Aires, entonces cuando viene un ministerio nacional, llega al territorio, entonces quizás están todos a la expectativa de, bueno, ¿qué programas puedo bajar al territorio?
contradictorio desde esa frase tan rara, ¿no? Porque uno no baja, uno va y visita, aparece. Y las discusiones se dieron en Catamarca muy finas en torno al patrimonio. La primera demanda no fue pasame la lista de programas que se están trabajando, sino que lo primero que dijeron es que Catamarca no puede creer el boom, la explosión de turismo que tienen, que no lo esperaban, que no pensaban que iba a crecer tanto en tan poco tiempo, y al mismo tiempo lo que planteaban era: queremos la restitución de las piezas arqueológicas de Catamarca que se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el Instituto Antropológico. La discusión era finísima, pero no era buena, que se pensaba el turismo en función de la propia identidad local y la necesidad de la restitución de piezas. Contarles eso y también contarles que nosotros pronto estamos a viajar a Misiones y hay una pieza de las ruinas jesuíticas que forman parte del patrimonio del acervo del Museo Histórico Nacional y que también la provincia de Misiones está pidiendo esa restitución. Entonces, si nosotros pensamos en Misiones, ¿podemos pensar en el turismo de Misiones sin pensar en las cataratas? No. ¿Podemos pensar el turismo de Misiones sin pensar en el patrimonio de San Ignacio? No. ¿Podemos pensar Catamarca sin esas piezas arqueológicas que tanto cuida? Tampoco. Pero sí, ahí estamos hablando de piedras, estamos hablando de monumentos, estamos hablando nuevamente de lo que siempre pensamos cuando cerramos los ojos, el significado y el significante, y decir patrimonio, un edificio, patrimonio, un monumento. Pero ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial también? Que es algo que el turismo trabaja un montón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si podemos pensar en este grande de la Argentina sin pensarla como lo que se llaman ellos mismos, la nación chamamecera? ¿Podemos pensar Corrientes sin el chamamé? ¿Podemos pensar las fiestas populares de nuestro país, que es algo que nuestra Secretaría, a través de festivales argentinos, en compartiendo con el Ministerio de Turismo, festivales argentinos, podemos pensar las fiestas populares, la cultura, no solo de lo simbólico, sino también como una industria que mueve y genera dádivas? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una ruta en nuestro país visitando y nos reímos porque vemos un cartel que dice fiesta de la cara sucia, fiesta de la empanada frita? Y uno dice, ay, mirá, tiene una fiesta de la empanada frita, está la fiesta del durazno, está la fiesta de la frutilla, está la fiesta del salame Quintero en Mercedes. Y uno dice, che, qué creativo, ¿a quién se le habrá ocurrido, no? ¿A quién se le habrá ocurrido? Pero si uno realmente visita ese territorio, se da cuenta que esa es la economía regional. Eso es lo que le da sentido. Cuando nosotros hablamos de fiestas populares del Ministerio de Cultura, de la Secretaría, nosotros pensamos en las fiestas populares como el ritual que tiene un pueblo para guardar la memoria de su propio pueblo y lo que le hace identidad propia, ¿no? Y será que en la historia de nuestro país también nos han negado ese festejo. Hubo un momento en la historia de nuestro país, la más negra de todos, hace 40 años, donde se nos negó festejar, donde los carnavales desaparecieron, donde no hubo más feriado de carnaval, donde no se permitió a los argentinos y las argentinas celebrarse, disfrutarse, pensar la identidad de ese lugar. Digo carnavales y también es otra expresión que mueve también montañas de turismo, y los carnavales no son los mismos en el norte que en el sur del país, que en Buenos Aires, que en Murgas, que en Entre Ríos, que son litoraleños, que en Corrientes, que son con música, con otro andamiaje. Entonces digo, bueno, ¿y ahí cuánto se genera? ¿Cuánto hay a la vuelta? ¿Cuántas pasiones se generan, no? A veces también, desde la cultura, ¿no? Pensándolas de tantas definiciones, a mí la que más me gusta, quizás Rodolfo está de acuerdo, importante es Tarlocush. Quizás la que mejor a mí me resume la cultura es cuando él dijo, la cultura es una decisión. Entonces, seguramente todos ustedes acá son hinchas de un partido, de un equipo de fútbol, seguramente. Y seguramente que esa decisión fue tomada porque en el seno de sus hogares ahí hubo un patrimonio inmaterial, una pasión, como se dice, la Argentina no puede cambiar de pasión y es el fútbol, ¿no? Decir, bueno, una decisión y ustedes culturalmente se identifican con un color. Bueno, ¿y cómo no resguardar eso? ¿Cómo no entender que la cultura, lo que hacemos cuando pensamos la cultura del turismo es preservar esas decisiones de cómo las y los argentinos queremos vivir todos los días? Y ahí no hay más ni mejor. No hay más mejor patrimonio para mostrar que un lugar o el otro. No hay más ni mejor provincia. No hay más o mejor río. Recién veníamos con Sabri viniendo en el auto y veía ella como un arroyo que pasaba, como una cuenca, y ella es de Córdoba, y me decía, parece Córdoba. Y quizás para mí, que yo soy entrerriana, los arroyos de Córdoba son un arroyito, o sea, para mí el río es una cosa enorme, pero sin embargo digo, no hay que menospreciar una cosa y la otra, porque para ella, en su
significante en su universo, eso es casa, eso es amor, ese es el lugar donde ella se reconoce, ese es el patrimonio inmaterial o material o natural en este caso, donde inmaterialmente a ella le hace decir orgullosamente soy cordobesa, como me imagino que acá todos ustedes son orgullosos y son del conurbano, decir soy del conurbano. A mí me impresiona muchísimo como entrerriana cuando te dicen primera sección, segunda sección, orgullosamente de tal lado, y cuántos personajes y cuántos actores y actrices, agentes de este pueblo argentino han nacido también del conurbano. Y si decimos conurbano también, bueno, a ver, Maradona acaso no es un patrimonio de nuestro país, también digo, veo muchos murales, veo muchas expresiones Bueno, había también una frase de Leonardo Fabio que dice, mientras haya un niño que juega a la pelota va a soñar ser un Diego. ¿Y eso acaso no es un modo de vivir? ¿Acaso el patrimonio también no es el fútbol? ¿No es acaso el mundial, este país que se pone en pausa porque nosotros necesitamos el ritual de juntarnos? Bueno, ahí están los desafíos, ¿no? Mi idea no es bajar definiciones, ni mucho menos, pero sino entendiendo de las experiencias del territorio, empezar a pensarlas puntualmente desde ese lugar, desde dónde nos situamos. Si ustedes están recorriendo los trenes de acá y es una manera de acercarse a la gente y de poder empezar a contar experiencias, bueno, bienvenido sea, es con los trenes. Quizá a veces es fácil decir, bueno, Bilbao tiene una gran experiencia de turismo, ¿pero por qué? Porque era una ciudad portuaria que no tenía dinero, que no tenía industria y necesitaba algo para empezar a mover a la ciudad y decidió hacer un gran museo, que es el Museo Guggenheim de Bilbao y es la gran experiencia de Bilbao. ¿Y cuántos académicos han venido a nuestro país a contarnos de eso y a contar esas experiencias? Ahora, siempre es mejor, ¿no?, la bandera argentina, digo, prefiero 1000 veces que ustedes realmente piensen en los trenes que transitan todos los días acá y digan, vale más la experiencia que me pasa a mí todos los días, lo que me pasa a mí en la esquina, el barrio donde yo vivo, cuántas historias tenemos para contar ahí, cuánta comida se disfruta ahí, la roticería de la esquina que me gusta, el restaurante que está ahí a la vuelta, el ritual de ir a la cancha los domingos, cómo se mueve el barrio, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando no, y de ahí empezar a pensar proyectos culturales, proyectos de turismo que realmente celebren los modos de vida que tenemos, esas decisiones que nos hacen generar la cultura argentina que generamos, ¿no? Y en ese sentido es una invitación realmente lo que vengo a plantear, que como estudiantes y como futuros profesionales nunca dejen de pensarse en clave conurbano, nunca dejen de pensarse en clave federal. Siempre, no siempre lo que se invita del lado o del otro lado es mejor, sino que realmente es importante tomar todas las herramientas posibles a nuestro alcance para poder empezar a pensar proyectos territoriales reales. Yo sé que Dios está en todos lados, dicen, pero atiende en Buenos Aires. Lo hablamos con ella hoy más temprano. Si ustedes entran a la ciudad de Buenos Aires, hay un cartel de la ciudad de Buenos Aires que dice bienvenidos a la ciudad de todos los argentinos. Y yo estudié letras y a mí me molesta ese artículo, la ciudad de todos los argentinos, porque el artículo la es definitorio, me dice que es la única ciudad de todos los argentinos. En realidad las ciudades de los argentinos son todas. Avellaneda es mi ciudad, San José, que es mi ciudad, también es su ciudad, las ciudades y las provincias son de todos. Entonces también en ese sentido, pensarlo en una clave federal, entender también que cuando uno visita una provincia, una región, hay otras costumbres, y en eso también hay que tener esa mirada atenta. Muchas veces las empresas de turismo son todas de Buenos Aires, tienen una mirada comunitaria, horarios, recorridos, todo es como decía acá la compañera, de góndola de supermercado. Yo les puedo asegurar que en Entre Ríos a la tarde se duerme siesta y no hay una despensa abierta a las 2 de la tarde, y si no comiste antes de las 2 te quedás sin comida, y por más que vos venís con el formato de esperar que haya un café Martínez, no hay un café Martínez porque los entrerrianos no tomamos café todos los días, tomamos mate y no tenemos un cafecito para ir a desayunar con un amigo, sino que te invitamos a desayunar a nuestra casa. Entonces, en ese sentido, cualquier proyecto que encaren desde la cultura, desde el turismo, háganlo pensándose en ese territorio y háganlo pensando en lo que más conocen, en lo que más sienten, en lo que más quieren. Los desafíos son enormes en este país que todo el tiempo es muy fluctuante, que la coyuntura a veces no ayuda, pero hay una apuesta enorme dentro de nuestro país, de quien realmente piensa el turismo como un acceso, a la cultura como un acceso, decir que hay políticas públicas que acompañan, que estamos financiando la cultura por 50 años más, que herramientas siempre las hay. Decir también, y vale la pena decirlo, que tuvimos
años oscuros, no tan hace tanto, 4 años atrás, donde las fiestas populares se desfinanciaron, donde no había turismo de acceso, donde había funcionarios nacionales que iban a Chapalmalal a pensarse, y hoy en día Chapalmalal, embalses se están restaurando, donde también hay una apuesta enorme. Venimos de inaugurar los Juegos Culturales Evita, los Juegos Deportivos Evita, los gurises de nuestros países se quedaron ahí, conocieron el mar. Digo, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia en ese sentido. No solo depende del gobierno nacional, yo estoy convencida que depende de los agentes culturales, los agentes sociales y civiles, de guardar nuestra memoria, de poder protegerla desde el lugar que nos toca, siendo médicos, siendo ingenieros, siendo vecinos. Desde el lugar que toca siempre hay una responsabilidad. Cuando les toque encarar una actividad, piénsalo siempre pensando en su país, siempre pensándolo en su territorio, en su ciudad, en su universidad, porque este país lo necesita mucho y es necesario que unamos esfuerzos para que realmente podamos salir adelante. Así que la invitación es esa, humildemente lo digo. Espero que podamos seguir construyendo muchísimo más y les deseo esas miradas y les deseo sobre todo diálogos, porque la ciudadanía se los merece mucho, merecemos mejores diálogos y de nosotros depende tener mejores diálogos. Como estudiantes, ténganlos, no dejen nunca de juntarse a estudiar, no dejen nunca de tener colegas con quien pensar, es importantísimo y es necesario para llevar adelante nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y nos estaremos viendo la semana que viene. El 5 de junio de 2003, un señor nos decía lo siguiente: por comprensión histórica y decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y una manera de hacer política. El cambio no debe solo producirse en lo funcional, debe ser conceptual. Eso decía Néstor Kirchner el 5 de junio de 2003. Está bueno. Hoy con Daniela decíamos, ¿qué vamos a decir de Néstor, no? Hoy es 27 de octubre y nos conmueve profundamente y lo extrañamos además, porque era un señor que decía estas cosas y debe ser conceptual. Para eso venimos a la universidad, para pensar en los conceptos, para producir nuevos conceptos, para desentrañarlos, para mirarlos con extrañeza, para saber qué se esconde detrás de algunos guiones que como discursos existen en nuestra sociedad y producen cantidad de imaginarios. Y el problema de los imaginarios es que producen verdades que no discutimos, y esas verdades producen sujetos. Y esos sujetos pueden ser sujetos dominados, con una gran baja autoestima, o ser sujetos que pretendan la emancipación, ¿no? Sujetos que resistan. Y resistir en este mundo se hace difícil, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pero lo que pasa es que las resistencias no tienen tanta prensa como otras noticias. Y en el turismo tenemos un montón de ejemplos en nuestros territorios, acá nomás, de esas resistencias. Cuando hablamos de turismo, decimos que está muchas veces interconectado, directamente conectado, con los procesos de crecimiento, ¿no? Decimos que el crecimiento económico significa desarrollo. ¿Cuántas veces escuchamos ese discurso? No necesariamente significa desarrollo. En países donde se han producido grandes boom turísticos, no quiere decir que a la población en todos sus sectores le va bien. Bueno, de eso queremos hablar. Livianito, como para que se queden un rato más. Y hay alguien que nos enseñó desde hace mucho tiempo y que en otro momento lo hubiera citado bastante más, pero justo hoy está acá. Entonces dice que el turismo está íntimamente conectado con los procesos de acumulación y de producción del capital. Así que bueno, te dejo esa parte así tranqui, serena. Gracias, Alejandro, por estar acá. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha más o menos? Sí. Bueno. Dos cosas. Primero, voy a ponderar este acto y la diplomatura como producto de una institución que se permite
que lo instituyente haga crecer a la institución de abajo hacia arriba, cuando hay otras instituciones universitarias que bajan la línea y se acabó. ¿Sí? Aquí yo veo y percibo y valoro, y por sobre todas las cosas, a quienes son, les pido que cuiden esto, que una institución les permita instituir, eso vale mucho, pero muchísimo vale. ¿Sí? Yo digo yo que provengo de una institución académica donde es un gallinero. Bien. Como formación, digamos, mi alma mater, estoy hablando de mí. La otra cosa, bueno, es yo suelo ser peripatético, así que si en algún momento me levanto y camino es porque así hago las cosas. Sí, sentadito y todo. A veces necesito levantarme y caminar porque la cabeza se activa así. Bien. Vamos a hurgar en algunas cuestiones del turismo y a ver de pensar algunas ideas, reflexiones y procesos, ¿sí? Y vamos a empezar con algo que se tiene que aprender de chiquito. Esto es un metafórico, ¿no? Es como manejar, se aprende de chiquito. Cuando uno es grande ya es muy difícil. Esto lo vamos a empezar con una pregunta, que no les voy a pedir que la respondan porque están para escuchar. La pregunta es, ¿el turismo es una actividad productiva capaz de producir desarrollo, valga la redundancia, y de generar ingresos? Sí. Bueno, entonces hay lucha por el poder. Dejémonos de joder. Esto es así. No hay mucha vuelta acá. De la misma manera que en la industria del petróleo, de la misma manera que en cualquier otra industria, ¿sí? Cuando algo genera ingresos poderosos que permiten a algunos acumular y a otros no, ahí va a haber lucha por el poder. Esto es así. Y eso viene de base. No hay vuelta que darle. Otra cuestión que me llamó la atención, y es más, me despertó una serie de ideas, es lo que se comentó recién. ¿Qué pasó con una época en donde las vacaciones eran un derecho para todos? ¿Sí? Que uno habla del peronismo clásico, ¿sí? Si hablamos de la era del peronismo, yo soy histórico, así que siempre voy a hacer referencias a este tipo de cosas. Es 43-55 o estrictamente el gobierno del 46 al 55. Bien, varias de las cosas que había dicho Mariana sobre la accesibilidad, ¿sí? Que es brillante, están en el primer y segundo plan quinquenal. Y no hay que irse ni a la biblioteca de Harvard ni en uno de esos, hay que bajárselo, están en PDF, en cualquier lado trabajan y miran las cuestiones conceptuales, que es la accesibilidad del pueblo, ¿sí? Porque se usaba la palabra pueblo, ¿sí? Ahora parece que hubiera cierto resquemor en usar la palabra pueblo, entonces es la gente. La gente es una palabra maricona. El pueblo es lo que sale a la calle, pone el cuerpo y muere o sobrevive. Y a mí me gusta más esa palabra que la otra. Pero los tiempos son los tiempos. Yo soy un señor de hábitos, como decía Mantero, yo ya soy un señor de hábitos, ¿sí? Así que bueno. Pero volviendo a este tema de la accesibilidad, y voy a pensar esto en estas dos relaciones. En esos años en donde en Argentina se había decidido, y esto se decidió porque fue uno de los diagnósticos y soluciones que hizo el Consejo Nacional de Posguerra, que la Argentina era un país que debía ser industrial, con todos sus niveles de industria, pero que tenía un inconveniente, y el inconveniente era que era una nación de subconsumo.
Es decir, acá consumían aquellos que podían, los otros sobrevivían con lo que más o menos tenían y en alguna medida iban viviendo. La pobreza de esos años. Bien, el gobierno en esa época tomó la decisión política de tratar de estimular la generación de una sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque un proyecto industrial con capital endógeno necesita mercado interno. Si no tiene mercado interno, eso colapsa, ¿sí? Por consiguiente, se hizo toda una restitución, ¿sí? Y una, digamos, una restitución y, por supuesto, una ampliación de las condiciones materiales con las cuales vivían la gente pobre. El salario mínimo vital y móvil, sueldo anual complementario, que uno trabajaba 12 meses, cobraba 14, el proceso hizo que se cobre en 13, mitad y mitad, ¿sí? Y toda una serie de beneficios para que la gente materialmente pueda consumir. El problema es que la sociedad de consumo no es solamente una mejora de condiciones de vida, es también una mentalidad. Por consiguiente hay que crear una mentalidad. Nosotros perfectamente podríamos decir, este no sabe dónde, este no tiene dónde caerse muerto, pero se compró una Harley Davidson. ¿Por qué? Y consume, le gusta, le hace bien, es terapéutico, el consumo ha llegado a ser terapéutico entre nosotros, ¿sí? Pero en esos años, la forma de tratar de generar una mentalidad para estimular a que una sociedad amplíe el consumo y salga de ese diagnóstico de subconsumo fue subsidiar. Es decir, ayudar a, ¿sí? Y en el caso del turismo, hago una mera referencia, es usted se paga el pasaje y el gobierno el hospedaje. Porque la gente tenía para viajar, había muchas condiciones, pero no lo hacía. Lo mismo que para consumir. Paradójicamente, sí, hoy que nosotros somos una sociedad de consumo, hay que volver a subsidiar para que la gente pueda volver a viajar, pero con otros criterios. Y eso marca una trayectoria histórica. Eso marca una trayectoria histórica. Y cuando hablo de subsidiar, y lo digo en el buen sentido, en el sentido que el Ministerio tomó la decisión de que si no, la actividad fenece, la gente se pone loca. ¿Por qué? Porque lo desea, pero no puede. Antes había que hacerlo desear. Las condiciones lo tenían. Ahora, el deseo lo tienen, lo que no tienen son las condiciones. Y no tienen las condiciones porque sabemos por qué quedamos forfar. ¿Sí? Ya sabemos que se nos gobierna a través de la deuda. No digo nuestro gobierno, el mundo se gobierna a través de la deuda. Por eso hay burguesías en los países como los nuestros que viven en el mismo nivel que viven las burguesías de los países desarrollados. ¿Sí? Antes eso era inexplicable, bueno, ahora es explicable por estas razones. Pero bueno, vamos a, no los quiero aburrir, vamos a volver a esta cuestión del turismo. Como bien había dicho Mariana, hay procesos de desarrollo turístico que generan crecimiento. ¿Qué es lo que crecen? Macrovariables, Producto Bruto Interno, cantidad de pasajeros, gasto promedio diario, estadía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos de esos países que son paraísos, ¿sí? Paraísos turísticos, y miramos los niveles de pobreza no bajan, son los mismos o son peores. Entonces, ¿cómo le explicamos a un estudiante que si el turismo es un factor de desarrollo y el desarrollo sería que hubiera menos pobres, los pobres son los mismos o hay más? Los pobres son los mismos o más. Bueno, y eso es un problema, porque salir de la pobreza no es una cuestión de planeamiento, ¿sí? El planeamiento ayuda a un cauce, a una política, es una cuestión de voluntad política.
por sobre todo. Y es una cuestión de una mejor redistribución. Nosotros tuvimos 2 épocas de una muy buena redistribución y otras épocas siniestras de redistribución. ¿Sí? Eso hizo que hubiera en el siglo XX 12 años maravillosos. Solamente 12 años. Yo los primeros 12 años no los viví. Los últimos 12 años los viví. Todos los otros eran nefastos. Nefasto. ¿Sí? Y si lo ponemos en el plano del turismo, podríamos decir, voy a empezar con lo siguiente. El turismo es un fenómeno social. Como fenómeno social, abordable desde cualquier ciencia de carácter social, que tiene 3 aristas, 3 núcleos duros clave que son campos de investigación. Su práctica social, que se incrementa, que se masifica, es una actividad productiva, industrial, mal que a algunos les moleste la idea de que el turismo es una industria, y hubo una discusión ineterna que no terminó nunca si es una industria, no es una industria, que esto, que lo otro. El turismo es una industria en el sentido amplio del término. ¿Por qué? Porque necesita constantemente mantener o ampliar la tasa de ganancia, si no colapsa. ¿Por qué? Porque la lógica del modelo productivo es esa. La lógica del capital es esa. Si no se amplía la tasa de ganancia y se estanca y empieza a retroceder, eso es un problema. Entonces hay que ampliar la tasa de ganancia. Entonces, muy bien, el turismo tiene esa lógica y esa es una lógica industrial. Por un lado. Por otro lado, por consiguiente, la arista, la dimensión del turismo como actividad productiva es una dimensión que merece un estudio bastante profundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la línea de lo que es las historias de empresa. Las historias de empresa, que acá en la Argentina hay y hubo centenarias. Esa es una cuestión. La otra arista importante es que el turismo es una política de Estado por el crecimiento de las otras 2, ¿sí? Como práctica social y como actividad productiva. Bien, quien instituye definitivamente el turismo como política de Estado es el peronismo. Hubo antes unos escarceos en 1938, en 1941, 42, pero fueron simplemente escarceos reactivos a una demanda que provenía de la sociedad civil, especialmente del Automóvil Club y del turismo. Pero el peronismo va a tomar en sus manos y va a decir el turismo es una política de Estado. Por supuesto, una política de Estado ubicada dentro de lo que era la acción social por ciertas reparaciones que había que hacer en materia de bienestar de la población. Entre ellos el descanso, entre ellos la reconstrucción psicofísica. Pero no por eso no eran conscientes de otra serie de cosas. Y digo esto ¿por qué? Porque pareciera ser que a partir de lo que fueron la llegada de los textos internacionales y de los manuales de las Naciones Unidas, se entendió que la demanda internacional es clave para que el turismo crezca e ingresen las divisas. Bien, eso es así, situado históricamente para determinados países y en determinado contexto, ¿sí? La Argentina supo de esto mucho tiempo antes que lo dijeran estos organismos, ¿sí? Pero mucho tiempo antes. Y voy a dar 2 instancias, ¿sí? ¿Quién fue el primero que planteó esto? Los argentinos tienen que dejar de salir y gastar sus dineros en Europa y
vivir más, ¿sí?, las vacaciones y el veraneo en el país. Porque el país tiene, y hizo una serie de enumeraciones de recursos. Mal que nos pese, mal que nos pese, lo dijo Sarmiento. Mal que nos pese, lo dijo Sarmiento. Sarmiento era un señor de claroscuro, lo dijo Sarmiento. ¿Cuándo lo dijo Sarmiento? Cuando recaló en Junín, ya había sido presidente, y vio que eso era tan bonito, que había lagunas, que había flora y fauna, y dijo, acá hay que preservar la flora y la fauna, acá hay que hacer usinas lácteas y combinarlas con las actividades de balneario y recreación. Eso al pueblo le va a dar una potencia para salir. Sarmiento en 1884. Sin ningún libro de español, ningún francés, ninguna pavada de eso. Acá lo dijo, un personaje complicado, pero bueno, lo dijo, ¿qué le vamos a hacer? Es así, ¿sí? Y después, otros que también mencionaron lo mismo, pero al revés, y lo digo por el mote que tiene. Cuando uno dice, el turismo en el peronismo, enseguida el foco va al turismo social, el turismo para los pobres, porque parece que eso es lo único que hubiera hecho. Y eso es o ignorancia o una tergiversación de la, digamos, de la verdad. Porque si uno mira los planes quinquenales, tanto el primero como el segundo es mucho más perfecto todavía. Las políticas turísticas en el peronismo eran turismo social, turismo internacional y turismo escolar. Amén de eso, obras públicas, regeneración de zonas turísticas y creación de otras, y educación superior. Están en el plan quinquenal, yo no inventé nada, están ahí. Y cuando se habla y se ve lo que dicen en el turismo internacional, perfectamente claro tenían que el turismo es un instrumento de propaganda. Y segundo, lo que gastan los extranjeros no viene muy bien. Pero claro, ¿cuántos extranjeros vendrían en el año 43, 45, 46, 50 a la Argentina? No muchos, pero que lo tenían claro, lo tenían claro. Todo eso, después, incluso en la primera generación de universidades lo tuvieron que aprender de libros extranjeros, porque todo eso se sepultó. Mariana decía, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con eso? Pasó que se sepultó. Y eso que se sabía quedó oculto. Entonces vinieron nuevos cantos de afuera a decir el desarrollo del turismo es importante por el flujo de divisas, el efecto multiplicador, que es lo que le decía el Banco Mundial en un capítulo de 17 páginas de un libro de 500 que le escribió para que los españoles se transformaran en una nación en vías de desarrollo, después de que Franco hizo los cambios que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy con esto apelando es, primero, estos me avisan que nos van a invadir en cualquier momento, así que no se hagan problemas. Esta gente nos escucha de todos lados, ya sabemos que nos miran, nos escuchan. Así que bueno, entonces yo a lo que estoy apelando es, amén de que debemos ver y descubrir, develar, ¿sí?, cómo es el turismo en sus relaciones económicas, que es en realidad un producto, ¿sí?, el turismo como lo conocemos hoy y como lo conocemos siempre, ¿sí?, es un producto de las revoluciones burguesas, entiéndase, la revolución inglesa y la revolución francesa, y un producto del capitalismo que se genera en esa época. El turismo nace ahí. Y el Gran Tour era el viaje de los aristócratas para hacer lazos sociales, para hacer relaciones y para armar redes, ¿sí?, de poder que les sirvieran cuando tenían que volver a su lugar a gobernar, porque era para ese sector social. Sí, y los peregrinos es como los cruzados, iban a exhumar su culpa. Turismo los mongoles no hacían turismo, conquistaban, ¿sí? Ahora, que hubiere prácticas
de recreación, que hubiere viajes de esparcimiento, de conocimiento, por supuesto lo hubo desde la noche de los tiempos. Pero lo que nosotros conocemos como turismo es producto de las revoluciones burguesas y un invento inglés. ¿Y por qué lo inventaron los ingleses? Porque era la sociedad más avanzada de esa época, el imperio más grande de esa época. ¿Sí? De ahí provienen los análisis económicos de lo que el turismo significaba cuando un extranjero visitaba otro país. Provienen de esa época. Los primeros estudios de turismo económicos y sociológicos son de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y eso ya se sabía. Y Sarmiento lo sabía. En la misma época. Entonces, ¿a qué estoy apelando? Yo estoy apelando a que si nosotros desconocemos cómo se constituyó el turismo en la República Argentina como práctica social, como actividad productiva, como política de Estado, difícilmente podamos proyectarle un futuro que no sea el sugerido por aquellos textos que vienen de otro lado, manuales, expertos o lo que sea. ¿Sí? Nosotros quedamos, en alguna medida, lo voy a decir así en términos generales y para que nos divirtamos un rato, pasmados cuando viene el desarrollo local. El desarrollo local, hicimos la reforma de la Constitución porque no se podía, la provincia se reformó porque era inconstitucional, aunque se promovía que hubiera desarrollo local, era inconstitucional porque no había que cambiar la Constitución. Bien. Y esta cuestión del desarrollo local, que cada municipio se hace cargo de sus diversas actividades y entre ellas las productivas para vivir y para forjarse y marcarse un rumbo de desarrollo, nos mostraron cuál era la escuela francesa, la escuela italiana, la escuela norteamericana, que son las tres grandes usinas de pensamiento del desarrollo local. Bien. Un día, hace muchos años, yo encontré en una biblioteca un librito que me lo compré y me lo llevé, que a veces lo uso para dar clase, que se llama El Circuito Mar y Sierras. El Circuito Mar y Sierras es una articulación que existió entre Mar del Plata, Miramar, Necochea, Balcarce y Tandil. Y se creó en 1938, mucho antes de eso. Y si leen lo que dice el texto, cómo lo pensaron, de qué manera actuaba la comunidad, cómo lo generaron y funcionó lo que pudo llegar a funcionar, uno tiene mucho material acá para poder pensar y para poder situarse en este fenómeno para que lo conozcamos cómo es desde nosotros, cómo lo hicimos nosotros. ¿Que tenemos algunos parentescos con los uruguayos? Sí. Ningún parentesco con los brasileños, menos. Pero con los uruguayos tenemos un parentesco histórico en esto. ¿Sí? Entonces, yo apelo a esto porque el presente que nosotros tenemos en el pasado fue un futuro posible. ¿Por qué se dio este presente y no otro? Eso es lo que nos permite esa máquina del tiempo que se llama historia. Revisar qué decisiones se tomaron para que hoy tengamos este presente, siendo que era un potencial escenario. Había otros, sí. Y por esto nosotros, yo creo, debemos revisar históricamente al turismo en nuestro país. Porque si no nos van a venir a vender buzones. ¿Sí? El ejemplo más clásico de esto fue en el gobierno de Onganía. En el gobierno de Onganía el turismo creció y acá con los dos profesores trabajamos mucho esto, Panelli y Carlos y Casa,
planeamiento del turismo en la Argentina. ¿Sí? Ahí nace el planeamiento del turismo en la Argentina. No, el planeamiento del turismo en Argentina nace con el primer y el segundo peronismo. Ah, pero eso era el planeamiento fascista. No. Perón implementó los planes de modalidad francesa. Y los planes de modalidad francesa tenían 4 puntos. Uno de los puntos era el punto en donde se le preguntaba al planificado qué pensaba de esto. Y si van al Archivo General de la Nación, que el profesor Icaza fue, están las cajas con las cartas que le mandaba la gente al gobierno sugiriéndole cómo hacer algunas cuestiones en turismo, y la caja con las respuestas a esas cartas. Pero acá se aprende el planeamiento, ¿sí?, que proviene de otro lado. El planeamiento que proviene de una medida del modelo español. Y no estoy diciendo acá, estoy diciendo en la Argentina, y por lo menos en los años en los que yo estuve cerca de ese campo del saber. Porque era lo único que se conocía y todo lo demás había sido sepultado. Todo lo demás había sido volatilizado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y esto es un problema recurrente que tenemos nosotros. ¿Sí? Es un problema recurrente. Pero bueno, lo decía por estas cosas. Lo decía por estas cosas. Ahora bien, hoy yo estoy hablando más que dando clase. Pienso y hablo, pienso y hablo. Lo que me parece más humano que venir a dar una clase. En la época de Onganía se desarrolla ese tipo de planeamiento y se copia el modelo español. Y los españoles, que no tienen un pelo de tonto, lo vendieron como una gran mercancía. Venían los asesores españoles por toda América Latina y era la fuerza expedicionaria que venía a mostrar cómo era el planeamiento, y por supuesto detrás venían las grandes operadoras turísticas para desarrollar, ¿sí?, destinos importantes en las islas del Caribe y demás. Eso era, digamos, en esos años, porque no se conocía otra cosa. De hecho, quien fue secretario de Turismo en la época de Onganía, que estuvo un tiempo, después cambió, fue Federico Frickner, un doctor en ciencias económicas, un hombre muy ilustrado, muy conocedor, pero también un adversario, políticamente al señor no afín. Y él tomó el mismo modelo que Fraga Iribarne, se autodenominó secretario de Turismo y Prensa, lo mismo que Fraga Iribarne, que era ministro de Turismo y Prensa, y acaparó todo ese sistema y trajeron esa mecánica para llevar adelante acá, y acá se crearon equipos de planeamiento que, bueno, no voy a hacer eso. Ah, perdón. Sí, perdónenme. Yo nunca tuve deseo de ser Frank Sinatra. Por un ratito. No, está muy bien. Entonces, aparte, a la voz a uno se le ahoga después de 31 años de dar clase, la voz queda muerta. Pero volviendo a lo que yo apelo y aludo, es en la medida que puedan, en la medida que les interese, no se queden sin revisar la historia del turismo de la Argentina. No se queden sin pensar siempre que si el turismo es una actividad productiva y lucha por el poder. Y no se olviden de yo lo parafraseo, ¿sí?, que es un gran historiador francés, pero que fue un gran historiador hispanista, ¿sí?, que él sostenía
respecto de los procesos de desarrollo, que la pregunta que hay que hacerse es, con cualquier proceso de desarrollo, sobre todo los que son socioeconómicos, ¿quién y cómo se empobrece? ¿Quién y cómo se enriquece? Todo lo demás es arreglable, pero si vamos a iniciar un proceso de desarrollo, sea porque fabricaremos media luna, chocolate o turismo, sería importante tener en claro quién y cómo se empobrece, quién y cómo se enriquece. Y una última cosa que es un anecdotario nada más. Hace muchos años, antes de que en Catamarca maten a María Soledad, una compañera, es decir, docente, me dice, mira, te quiero pedir un favor porque yo no puedo, a mí me dijeron y me pidieron del gobierno de Catamarca que yo fuera a hacerles un diagnóstico y les tirara unas líneas acerca del desarrollo del turismo de una localidad. Yo no puedo ir, vos podés ir, ellos te llevan, te traen, vas y venís en avión, te dan de comer, todo lo que no, ningún problema. Bueno, está bien. Voy. Llego y me trataron muy bien, me llevaron, me mostraron. La idea básicamente de ellos era que la localidad del Rodeo de Catamarca pueda anclarse, ¿sí?, a la dinámica del corredor Tucumán, Salta y Jujuy. Medio complicado, pero esa era su idea. Bueno, estuvimos hablando, viendo que esto, que lo otro, escribiendo cosas y así. Y en un momento yo le pregunto a quién era el que comandaba ese proceso. Esto va a ser un proceso, digamos, interesante, porque va a generar, digamos, transformaciones de carácter social y va a haber movimientos sociales. Por ejemplo, va a haber quizás todo un sector del empresariado turístico que va a subir y va a tener relevancia y obviamente van a terciar en las políticas de desarrollo turístico y demás. Y me dice, no, eso acá no va a pasar. Acá las políticas y en los procesos económicos ya sabemos que los manejan. Son los mismos que van a manejar el turismo. Lo demás va a quedar igual. Está todo dicho. ¿Sí? Lo demás va a quedar igual. Es decir, nosotros manejamos la industrialización de las aceitunas, las nueces, el aceite de oliva y bla, 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 bla. Ahora nos gustó el turismo, pero lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo que una familia en una generación va a tener ascenso social y va a terciarnos en disputa por el poder? Ni en broma eso. Eso no va a pasar. Al día siguiente terminamos todo, después de una cena que se hizo en la casa del gobernador, que era Sadi. Yo vi las piletas llenas de champán, se los garantizo. Eran de botellas de champán. Al otro día me volví, me subieron al avión y me mandaron de vuelta. Nunca me pagaron. Porque bueno, no importa, todo sirve para aprender. Yo espero no haberlos aburrido mucho y si quieren preguntarme alguna cuestión, la podemos conversar sin ningún problema. Estos son como las entrevistas, uno va y hace una entrevista a uno y después que se fue se acuerda, yo tenía que entrevistar esto y el que se fue y si yo le tendría que haber dicho el otro. Esto es... Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que bueno, ¿no? Es un encuentro que no siempre se da porque, bueno, la verdad es que Eliana, está bien, va a venir para el congreso. Yo le digo, no venís nunca. Avellaneda me dijo, no, voy a ir. Voy bastante seguido. Bueno, Piñeiro no venís tanto. Bueno, pero súper interesante
la variedad de voces, ¿no? La variedad de perspectivas, pero que en realidad tienen un hilo conductor y apuntan a lo mismo. ¿Qué es esto? Poner en discusión los procesos que parecen tan lógicos, ¿no? Desde una perspectiva economicista, como la que, como decía Alejandro, porque explicamos siempre desde ahí el turismo, o en líneas generales. Entonces, ponerlo en discusión acá hace que podamos explicarlo de otra manera, podamos contextualizarlo para tener entonces en esa historicidad que hacemos, darnos cuenta de que hubo otros momentos en este país, otros contextos internacionales que posibilitaron el contexto nacional también o que influyeron. Es decir, eso es la historia, eso es la memoria, y nosotros trabajamos mucho con todo eso desde el turismo. Porque poder traer hechos del pasado, no como hechos aislados, sino en un contexto y poder problematizarlos en el presente, es decir, hacer memoria, nos permite conocer los lugares, conocer los patrimonios, pero por sobre todas las cosas, conocernos. Y en ese conocernos también nos permite, y desde una casa de estudios como esta, elaborar otra manera de producir conocimiento, es decir, hacer una ruptura epistemológica en el conocimiento, porque vieron que acá venimos a producir conocimiento, ¿no? Para eso estudiamos, sí, dicen todos. Bueno, y hay un compromiso en la construcción de ese conocimiento y sobre todo desde el turismo y de la cultura que, como dijimos, forma parte de la vida de todos y de todas. Entonces, siempre decimos con mi compañera Dani que el conocimiento producido desde el sur tiene que ser un conocimiento descolonial, incluso asumiéndonos como colonizados, como colonizados en algún momento y hoy también por un montón de aspectos, ¿no? Tampoco vamos a creer que nos emancipamos tanto, pero asumiendo esa condición, como diría de Sousa Santos, podemos construir otro tipo de conocimiento y desde actividades tan de la vida cotidiana como las dos dimensiones que se encuentran en esta diplomatura y que contamos y hablamos tanto en las aulas. El desafío es enorme, porque realmente muchas veces cuando hablamos desde el turismo parece que hablamos banalidades, ¿no? Sí, piensan eso, ¿o no? Desde la cultura a veces piensan eso. Asúmanlo. Claro, la felicidad, la producción de felicidad. Claro, el entretenimiento banal, el ocio improductivo, pero sí es construcción de felicidad. Como decía Alejandro, la felicidad del pueblo. ¿Por qué no? El bienestar del pueblo. Pero a veces ese bienestar no es que está asociado a estar feliz todo el tiempo como en las redes sociales. Está asociado a conocer y conocernos, a conocer nuestra historia, nuestros procesos y a saber quiénes somos con relación a los momentos que fuimos pasando. Avellaneda, por ejemplo, en este conurbano sur, y la miro a mi compañera con la que hablamos todo el tiempo de esto, es un territorio que casi es un viacrucis, porque es un territorio huella de los momentos más terribles donde el Estado se convirtió en un Estado genocida a partir del golpe de Estado de 1976 y en otros momentos también. Entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos para poder narrar el lugar donde estamos inscriptos como habitantes, como estudiantes, como trabajadores, sin vulgarizarlo? Bueno, eso tiene que ver con poner en discusión un montón de conceptos, porque es conceptual, porque tiene que ver con, no es lo que miramos, sino cómo lo miramos, con qué cantidad de prejuicios y de batería de conceptos que traemos desde instituciones del siglo XIX, que siguen estando en nuestros pensamientos, un poco de Sarmiento, un poco de, ¿no?, de la nación, de la construcción de la nación. Todo eso todavía sigue actuando para construir identidad y para construir alteridad. Y ahí es donde se juegan las relaciones de poder. Si nosotros, desde acá, desde la periferia,
de la región, del Gran Buenos Aires y de las distintas regiones del país, podemos, aunque sea con este proyecto de la diplomatura y con todo lo que hablamos en las aulas, transformar un poquito ese discurso en narrativas que nos liberen un poco, que nos alivianen el peso que sentimos de ser habitantes de un país del subdesarrollo. Si podemos pensarnos diferentes, y seguramente vamos a construir acciones diferentes y seremos mejores profesionales. Así que bueno, es una invitación a esto, a repensarnos, a discutirnos, a pelearnos, también a veces sucede. Así que bueno, muchas gracias a los dos, Eli y Alejandro, un honor haber estado con ustedes. Seguramente muchas de ustedes han escuchado a través de las palabras de Marian, de Marina. Vení, Marina, acércate también. Sí, vení, Marina también. De Marina, de Elianita, hablar de nuestro gran y querido amigo Jorge Gitelman. No vamos a hacer esto mucho más largo, sobre todo porque sabemos que a él estas cuestiones muy formales no le gustan. Hace muchísimos años atrás, cuando Marina y yo éramos chiquitos, como muchos de ustedes, tuvimos el placer de conocerlo en nuestra universidad, Mariana también, y otra gran colega que también estudiaba con nosotros, y a partir de ahí fue como una guía para nosotros. Y bueno, nunca pensamos, estaba una guía en un libro, como nos pasó con Capa Negra, así, ¿no? Que uno, y está acá, es de verdad, existe. Y es Frank Sinatra aparte. Otro día los invitamos a cantar a los dos, que hagan un tipo, una dupla Pimpinela, no sé. Así que bueno, Jorge, te queremos entregar esta distinción que, bueno, sabemos que más allá de lo que dicen los papeles, es algo que nos llena de orgullo y que es apenas un papel, pero vos para nosotros significás muchísimo más. No sé, Marian, si le quieres decir algo. Sí, nos emociona mucho. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el micrófono solo para que dé un agradecimiento, si no nos quedamos hasta mañana. Pero vamos a generar el compromiso de que vuelva para darnos otra clase, una charla magistral, bueno, como la que hemos tenido hoy, a quienes agradecemos también, y como la que nos brindaste cuando comenzó el cuatrimestre. Bueno, uno de los problemas de los viejitos es este también, que las emociones se van multiplicando, ¿no? Y bueno, hoy es un día muy hermoso y estoy acá de casualidad porque estaba invitado pero tenía que viajar, se clausuró el viaje y aquí estoy. Y encontrándome con un grupo muy querido por mí, e incluso encontrándome también un poco de casualidad con Alejandro, a quien siempre tuve como hace 25 años, hoy sacamos la cuenta, hace 25 años que no nos vemos, así que hace un tiempito, ¿no? Y bueno, y en aquel momento cuando nos conocimos, esto es lo que rescato. Yo decía, ¿cómo puede ser que un tipo, yo en este caso, ¿no? Durante 25 años, que desde que nos conocimos, pero mucho antes, esté martillando en el mismo clavo, que soy yo. Y dale con la solidaridad, y dale con la hospitalidad, y dale, y dale, y dale, y dale. Y no se termina nunca el tema. Y eso es lo que tiene de maravilloso este tema. Que en definitiva, yo hoy lo planteo como... lo planteo con una sola palabra. Tenemos que rehumanizar. Esa es la palabra. Bueno, y les agradezco mucho porque en gran medida, por eso decía, hablaba al principio de la emoción. Yo en realidad me dediqué los últimos años, desde que me jubilé, me dediqué a investigar, siempre sobre lo mismo, siempre sobre lo mismo, siempre sobre lo mismo. Y me pasaba que todos los días encontraba algo nuevo. Mientras encontrase algo nuevo, seguía. Y bueno, lejos de los claustros universitarios, y un día me llama una persona, que es
Mariana, me llama y me dice, se presenta y me dice, nosotros hace 6 años que estamos trabajando con tus libros. O un poco más. Digo, bueno, tiene algún sentido seguir cavando, ¿no? Bueno, acá estoy. Les agradezco mucho. Bueno, gracias Jorge.